Tenemos un invitado muy especial. Vamos a llamar al pastor Gamaliel que nos acompañe en esta hora. Vamos a ver si está por ahí. Ahí está nuestro pastor. Hola, ¿qué tal? Feliz sábado, pastor. Hola, ¿qué tal? Feliz sábado. Dios les bendiga. Desde aquí les saludamos desde la Universidad Lindavista. Nosotros le llamamos aquí el mejor lugar del mundo. Excelente, y debe de ser así. Conocemos a mucha gente linda, bonita de la Universidad de Lindavista que siempre están dispuestos a servir en la obra de nuestro Dios. Pastor Gamaliel, usted es el primer invitado y tenemos una pregunta para usted, ¿sí? Así unas Adelante. preguntas que los jóvenes quieren hacerle, quieren conocer un poquito más de usted, ¿sí? Pastor Gamaliel, ¿usted dónde nació? ¿Dónde creció? ¿De dónde es originario? Interesante pregunta. Yo soy originario de la ciudad de Oaxaca, la capital de ese bello estado. Esa ciudad es considerada patrimonio cultural de la humanidad. Es un estado al que les invitamos a visitar, a explorar, vengan a pasear y no se van a arrepentir. Excelente. Pastor, ¿te gustan las tlayudas? ¡Ah, qué Uy, ricas! no lo diga, por favor. Vamos a meternos en problemas. Ahorita se me está antojando. No, no, no. Una delicia. Los chapulines, el quesillo, toda la gastronomía que se puedan imaginar. Oaxaqueña, qué rico. Probé las tlayudas por ahí hechas originales por gente de verdad ahí. Por cierto, si nos están viendo en Cancún, Quintana Roo, nuestros amigos oaxaqueños, cuando fuimos a hacer el remoto misionero hace 3 años por ahí, las disfrutamos. Nunca había probado las famosas tlayudas deliciosas, deliciosas. Ah, Así es. excelente, hermana, excelente. Y Pastor Gamaliel, si nosotros pudiéramos decir hoy por hoy, ¿cuál sería de usted el superpoder que usted tiene? Bueno, no sé si tenga yo un superpoder más allá del Espíritu Santo, pero algo que me encanta y me apasiona es hablar a los jóvenes. Amén, amén. La comunicación, la relación con los jóvenes, Así es. excelente. Y bueno, pastor, si usted pudiera pedirle un deseo a nuestro Dios hoy, este sábado, el último sábado del mes de octubre, ¿qué sería? Ah, eso no lo pienso 2 veces. Yo le pediría que este fuera el último sábado y que nos llevara ya a las naciones celestiales que Él nos tiene preparadas. Amén, amén. Así, ojalá que así fuera. Y ojalá que cada uno de nosotros tengamos este deseo profundo en nuestro corazón de esperar el inminente regreso de Cristo Jesús. El tiempo es para usted. Bienvenido a esta magna vigilia, pastor. Y adelante, le escuchamos con este hermoso mensaje. Gracias, hermana, qué amable. Y les saludamos a todos los que están siguiendo esta transmisión de esta vigilia. Por cierto, felicito a la Radio 7 Day por este programa que ellos están organizando, esta vigilia. Estoy escuchando que es la primera vez. Felicidades por estas iniciativas. Realmente nos hacen falta como pueblo de Dios reafirmar nuestra fe en esta bendita esperanza. ¿Qué les parece si antes de abrir la palabra de Dios hacemos una oración? Acompáñenme para que la hagamos juntos. Bendito Padre Celestial, vamos a abrir tu sagrado libro, la Santa Biblia. Y no queremos hacerlo de manera confiada, de manera irrespetuosa, sino queremos tener la seguridad que tú vas a hablar a nuestros corazones, a nuestros oídos, y nosotros estaremos receptivos, listos para escuchar tu voz. Ven a estar con nosotros, Señor, porque lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta noche yo quiero justamente abrir la vigilia con la siguiente temática. El título de mi tema para esta noche es una pregunta. ¿Crisis venidera o Cristo venidero? Quiero iniciar contándoles una leyenda.
Existen algunas versiones de esta leyenda, pero yo quiero contarles una que en especial a mí me llama la atención. Resulta que se cuenta que hubo una ocasión en la que el Papa quiso expulsar a todos los judíos que vivían en Roma. Obviamente, cuando él publica esta decisión, pues esto no cayó bien en la comunidad judía. Ellos dijeron, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo que nos expulsan y nos van a desterrar así de la nada? Él escuchó eso. Y él queriéndose ver conciliador, él dijo, bueno, está bien, miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un debate público en plena plaza de San Pedro. Si aquella persona que debata conmigo me gana el debate, entonces los judíos pueden quedarse. Pero si yo, dijo el Papa, gano el debate, se van todos los judíos expulsados de Roma. Cuando ellos recibieron ahora la respuesta del Papa, pues se impresionaron porque dijeron, bueno, entonces hay una oportunidad para que nosotros no salgamos expulsados. Pero la pregunta era, ¿quién se va a atrever a desafiar a este gigante de la cristiandad? ¿Quién se va a atrever con ese valor cristiano para poder enfrentarlo? Resulta que entre la comunidad judía había gente muy preparada, eruditos, había doctores, arquitectos, ingenieros, de todo había ahí. Pues ninguno se atrevió. Pero de pronto, mientras ellos estaban buscando quién podría ser ese candidato, de pronto vieron ahí en una esquina, ahí estaba un ancianito ahí sentado en la silla, observando lo que ellos estaban diciendo y haciendo. Su nombre era Moisés, un conserje sin educación formal. Y de pronto todos los ojos se posaron sobre él y le dijeron, Moisés, tú eres la salvación. Lo que más le sorprendió es que Moisés dijo, sí, yo acepto el desafío. Solo que díganle que yo también tengo una condición. Y la condición es que este debate lo vamos a hacer sin palabras, solo con señas, con ademanes. Cuando el Papa escuchó la respuesta de parte de la comunidad judía, que alguien aceptaba el desafío y sobre todo que el desafío tenía ahora un peldaño más, que era hacer el debate sin palabras y no solamente con señas, le impresionó más. Llegó el día y la hora señalada. Estaban todos los testigos esperando quién iba a ganar ese tremendo debate. Por largos segundos quedaron viéndose frente a frente el Papa y Moisés. No decían ni una palabra, sentados frente el uno al otro. Cuando de pronto no aguantó más y entonces el Papa le hace a Moisés en la cara. Moisés inmediatamente también le hace. Y como que el Papa no le gustó que esa respuesta le hubiera dado Moisés y entonces él, híjole, se puso nervioso y de pronto le hizo así, haciendo una seña como que acá arriba. Y Moisés inmediatamente le hace. Híjole, ya se notaba más nervioso y de pronto volteó a ver y vio que tenía la copa del vino y la hostia y la puso sobre la mesa y Moisés sacó una manzana y la puso sobre la mesa y en ese momento el Papa se levanta y dice, me rindo, este hombre es muy bueno, los judíos pueden quedarse. Bueno, y así como ustedes de ambos bandos querían saber qué había sucedido. Así que cuando apenas el Papa baja del estrado, estaban todos los cardenales y sacerdotes rodeándolo y le dijeron, ¿pero qué sucedió? Y él inmediatamente les contestó, es que este hombre es muy bueno, tenía una respuesta para todo lo que yo le decía. ¿Y qué te dijo? Pues en primer lugar, yo le hice la seña de la Trinidad, que es una de nuestras doctrinas principales. Y él inmediatamente me dijo, sí, pero esa Trinidad conforma un solo Dios, lo cual es común a toda la cristiandad. No, dijeron, pues sí, estaba en lo correcto. Y luego, pues luego yo le dije que Dios está en todo lugar, por eso le hice un círculo arriba de mi cabeza. ¿Y él qué te dijo? Inmediatamente me dijo, pues sí, pero también está aquí y ahora. Oh, y dijeron, qué respuesta tan interesante. Y luego, pues luego yo le saqué la hostia haciendo referencia a la expiación y él inmediatamente me sacó la manzana recordando el pecado original. Tenía respuestas para todo, no pude con él. Bueno, dijeron ellos, pues sí, tienes razón, el hombre era muy bueno.
Pero por otro lado, estaba la comunidad judía, con vítores, alborotos y todos queriendo saber qué es lo que había sucedido. Y entonces cargan a Moisés en hombros y después de un rato lo bajan y le preguntan a Moisés, ¿qué te dijo y qué le dijiste? Y él dijo, bueno, pues él inmediatamente cuando comenzó, pues comenzó muy agresivo, me dijo que en 3 días nos iban a expulsar. Y yo le dije, ninguno de nosotros se va. Y luego, pues luego él me dijo que toda la ciudad iba a quedar libre de los judíos. Y yo le dije, de aquí no nos mueven. Y ya que la gente está impresionada, una viejita por ahí a la distancia, curiosa, le pregunta, ¿y luego qué pasó? Y entonces le contesta Moisés, pues ahí sí ya no entendí, porque él sacó su desayuno y yo le saqué el mío. ¿Saben qué nos enseña esta ilustración? Lo que nos enseña esta anécdota es que frente a los mismos acontecimientos, frente al cumplimiento, perdón, de los acontecimientos proféticos, tenemos dos perspectivas diferentes. Podemos tener dos maneras de enfocarnos en los cumplimientos proféticos de maneras diferentes. Dicho de otra manera, cuando nosotros vamos a la profecía, podemos ver a Cristo en el centro. Podemos tener fe, podemos tener esperanza, que Cristo, aún en medio de las circunstancias más difíciles, en el tiempo del fin, estará con nosotros, como lo estuvo con esos 3 jóvenes hebreos, caminando en el horno de fuego. Pero por otro lado, existe una perspectiva que no es cristocéntrica. Bien podríamos llamar a esa perspectiva antropocéntrica, donde nosotros estamos en el centro. Y es ahí cuando escuchamos que viene la ley dominical y nos apanicamos y que va a haber una persecución y luego más, si viste la película esta de La Última Batalla y te imaginas que todo eso se va a cumplir y ay, la gente cuando escucha ese tema va a la casa pero espantadísima. Mismos acontecimientos, mismas profecías cumplidas, mismos eventos, pero diferentes enfoques, diferentes interpretaciones. Por eso es que esta noche yo quiero sugerirles a ustedes, a todos los que nos están escuchando y que nos siguen en esta transmisión, que nuestra postura ante la crisis debiera ser con calma y sin misterio. Quiero ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 24, y que ustedes me acompañen, porque vamos a descubrir algo. Si nosotros ponemos a Cristo en el centro de la profecía, si nosotros ponemos a Cristo en el centro de los acontecimientos del tiempo del fin, va a ver cómo todo inmediatamente cambia. Mateo capítulo 24. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, Jesús, dinos, ¿qué señales va a haber de tu venida? ¿Qué señales va a haber del fin del mundo? ¿Cuándo van a suceder estas cosas? Ellos pedían señales. Y lo primero que Jesús responde, miren lo que dice el verso 6. Disculpen. Apenas Jesús está diciendo que pues vendrán muchos en su nombre y van a engañar a muchos. Justo cuando está diciendo esto, miren lo que dice el verso 6. Oiréis guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Yo me pregunto, mis queridos hermanos, ¿cuántas veces hemos leído este versículo 6 y no le hemos hecho caso? ¿Cuántas veces hemos escuchado estas palabras que Jesús mismo profirió, declaró, y no le hemos hecho caso? Lo que está diciendo Jesús es que frente a los acontecimientos del tiempo del fin, lo que nosotros debemos hacer es mirar que no os turbéis. La palabra turbar en griego significa salir como locos, despavoridos, gritar así de manera descontrolada. Y Jesús lo que está diciendo es, cuando esto suceda, guerras, rumores de guerras, ustedes deben mantenerse en calma. ¿Por qué si está ahí en Mateo capítulo 24, 6, hacemos todo lo contrario? Entonces, como les dije hace un momento, si estamos centrados en Cristo, libres de temor. Repito, si estamos centrados en Cristo,
estaremos libres de temor. Nuestra postura ante la crisis deberá ser con calma y sin histeria. ¿Por qué? Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos 8:31. Significa entonces que lo importante no es qué viene, sino quién viene. Y eso debiera darnos esperanza, expectante gozo. Recuerden, centrados en Cristo, libres de temor. Les voy a dar un ejemplo en la Biblia de cómo frente a las amenazas, frente a las adversidades, si estamos centrados en Cristo, podremos estar libres de temor. Vamos a ir al Antiguo Testamento. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20. Segundo de Crónicas, capítulo 20, narra la victoria de Josafat y la nación de Judá contra Moab y Amón. O debo decir la victoria que el Señor les dio más bien. Miren lo que dice el versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti vino una gran multitud del otro lado del mar. Verso 3. Entonces él tuvo temor. ¿Pero qué hizo? Salió despavorido, comenzó a gritar, se agarró los cabellos, se compró un terreno ahí lejos donde nadie lo viera, comenzó a hacer un búnker debajo de su casa, comenzó a almacenar alimento. Eso hizo Josafat. Miren lo que dice el verso 3. Entonces Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron para pedir ayuda a Jehová. Dos cosas que hace Josafat. Frente al temor, frente a la amenaza, frente a los desafíos, lo que él hace es centrado en Cristo, libre de temor. No solamente él humilló su rostro y buscó a Dios en oración, hizo una santa convocación. Llamó a toda la nación para que no solamente oraran, sino también ayunaran. Y juntos como una nación, como un cuerpo, como una corporación, como un pueblo que era, buscaron el rostro de Dios. La respuesta es extraordinaria. Si seguimos leyendo en el versículo 13, nos va a decir que incluso las familias estaban con los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos, todos estaban reunidos. Cuando de pronto, dice el verso 14, que el Espíritu de Dios descendió en respuesta a esa plegaria corporativa, descendió el Espíritu Santo sobre Jaciel y él hizo una profecía. Él comenzó a dar este mensaje. Miren, voy a resumir en el versículo 15. Y dijo Jaciel, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Es impresionante cómo cuando nosotros estamos centrados en Cristo, quedamos libres de temor. Ustedes tendrán tiempo para leer el resto de la historia. Ellos no tuvieron que mover ni un dedo. El ángel del Señor se encargó de hacer el resto. De hecho, los amonitas huyeron atemorizados y dice el registro que durante 3 días el pueblo de Israel solamente estuvo acarreando el botín, es decir, todas las riquezas que ellos habían dejado. Recuerden, centrados en Cristo, libres de temor. Ante la espera de la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, debemos enfocarnos en Cristo, no en la crisis. Ese es justamente el error de muchos predicadores sensacionalistas, alarmistas, que lo único que siembran es el pánico y la frustración. Pareciera incluso que a veces están más pendientes de lo que haga el papado que del cuidado de su vida espiritual. Recuerden, ante la segunda venida, centrados en Cristo, libres de temor.
Pero aquí hay una segunda enseñanza que nos va a dejar Mateo capítulo 24. Voy a leer algunos versículos para que nos demos cuenta de qué se trata. Pero antes, déjenme mencionarles. En el sermón de Mateo 24, no solamente es un capítulo, abarca hasta el capítulo 25, dándonos un total de 96 versículos. De esos 96 versículos, Jesús solamente usó 31 para responder las preguntas de los discípulos. En otras palabras, 2/3 partes del sermón profético de Jesús, Mateo 24 y 25, enfatizan nuestra necesidad de estar listos para encontrarnos con el Señor en su venida. ¿Qué significa eso entonces? Aquí viene la segunda enseñanza. Centrados en Cristo, fortaleciendo la fe. Eso es lo importante. La preparación espiritual. Alguien podrá decir, oye, pero eso es tan obvio. No lo es, porque entonces lo estuviéramos haciendo. Y si fuera tan obvio, entonces no estaríamos atemorizados, sino estaríamos llenos de esperanza frente a los acontecimientos del fin. Entonces la pregunta es, ¿pero cómo es que nos preparamos para ese futuro glorioso? Veamos algunos versículos. Miren lo que dice el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Miren lo que dice el verso 10. Muchos tropezarán entonces. Miren lo que dice el versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán. Miren lo que dice el versículo 23. Entonces algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está. No creáis. Miren lo que dice el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Miren lo que dice el 26. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. En pocas palabras, el engaño será el arma favorita del enemigo en el tiempo del fin. ¿Cómo es que nosotros no vamos a ser desviados de ese error? ¿Cómo es que nosotros no vamos a caer en las trampas de esa mentira? ¿Cómo? La sierva del Señor en el conflicto de los siglos, la página 651, ella dice, solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir el último gran conflicto. Centrados en Cristo, fortaleciendo la fe. ¿Y de qué manera fortalecemos la fe? Cuando nosotros hacemos de la palabra de Dios nuestro alimento diario, nuestro alimento sólido. Tú dirás, pero ¿a poco tan difícil va a ser discernir entre la verdad y el error? Tan solo te voy a poner un ejemplo. La misma palabra de Dios menciona que el mismo Satanás va a hacer descender fuego del cielo. Yo te pregunto, ¿quién en la Biblia es el único que ha hecho descender fuego del cielo? La respuesta es muy sencilla, Dios. Dios es el único que ha hecho descender fuego del cielo. Pues entonces, para que te des un anticipo de cuán difícil va a ser discernir entre la verdad y el error, Satanás lo va a hacer. Satanás lo va a replicar. Por eso necesitamos estar cimentados en la palabra de Dios. Centrados en Cristo, fortaleciendo la fe. ¿Fortaleciendo la fe de qué manera? Leyendo su palabra. Quiero mencionarles una estadística que se hizo en nuestra iglesia adventista. Y miren los resultados que arroja esta estadística. El 2% de los adventistas en el mundo nunca lee su Biblia, ni la leerá, diría yo. El 7% de adventistas en el mundo lee menos de una vez al mes la Biblia. Solo un 17% lee una vez a la semana su Biblia. 32% lee más de una vez a la semana. Y solo un 42% de adventistas en el mundo lee diario o más de una vez al día. Alguien podrá decir, amén. Pues fíjense que no, porque la mayor parte del porcentaje, poquito más del 60%, no están en el ejercicio habitual que debiéramos estar. Bueno,
La misma sierva del Señor dice en el Conflicto de los Siglos, página 666, que conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Hombres de talento y elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Pastores, laicos ganadores de almas, líderes, administradores, van a formar parte de los contrarios. Eso es impresionante. ¿Y todo por qué? Porque no enraizaron sus vidas en la palabra de verdad, centrados en Cristo, fortaleciendo la fe. ¿De qué otra manera entonces podemos fortalecer la fe? Muy sencillo, lean lo que dice el verso 20. Orad pues, para que vuestra vida no sea ni en invierno ni en día de reposo. Es como si dijéramos, Jesús volteó a ver a los discípulos y les dijo, no se le ocurre darles otro consejo sino este. Oren. Oren todo el tiempo. Es ahora, dice la sierva del Señor. Vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo. La suerte de innumerables multitudes que poblan la tierra está por decidirse. Tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas dependen de nuestra conducta actual. Y entonces dice, necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Todo discípulo de Cristo debe preguntarse seriamente, Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces dice ella, debemos tratar de adquirir actualmente una experiencia profunda y viva en las cosas de Dios sin perder un solo instante. Es momento de consagrar nuestras vidas. Es momento realmente de buscar a Dios el rostro, como lo hizo Josafat, en oración, centrados en Cristo, fortaleciendo la fe, leyendo su palabra, orando. Hay una manera que a mí me encanta de cómo nosotros fortalecemos la fe. Miren lo que dice el verso 14, ustedes saben de memoria ese versículo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. De paso, es la única señal que realmente conecta con el tiempo del fin, la predicación del evangelio. Si tú realmente quieres fortalecer tu fe, la mejor manera de hacerlo es compartiéndola. Porque cuantas veces más repasas y compartes con las demás personas, es como también tú estás avivando la llama de esa fe y de esa bendita esperanza. Quienes no comparten su fe, esa llama está apagada. Esa lámpara está por apagarse. Necesitamos compartir que Cristo viene pronto en las nubes de los cielos. Y cuanto más lo hagamos, más se fortalecerá nuestra fe. Centrados en Cristo, fortaleciendo la fe. Nuestra única seguridad entonces radica en estar firmes en Dios hoy mismo y cada día, permitiendo que la gran comisión se cumpla en nosotros y por nuestro medio. Hemos avanzado en dos partes. Dijimos en primer lugar que si estamos centrados en Cristo, libres de temor. Centrados en Cristo, fortaleciendo la fe. Y por último, hay un elemento en el tema de la segunda venida que a muchos les hace ruido y es el tiempo. Muchos quisiéramos saber, a veces a mí en vigilias como estas, en seminarios, me preguntan, pastor, pero ¿pudiéramos más o menos tener una idea de cuándo? Alguna fecha, aunque no sea tan exacta, pero más o menos. No hay cómo saberlo. Si estamos centrados en Cristo, el evento supera el tiempo. Lo importante no será cuándo, sino quién.
No importa cuándo venga, sino que venga, porque lo que nosotros esperamos es la manifestación gloriosa, como dice el apóstol Pablo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Centrados en Cristo, el evento supera el tiempo. Miren, les voy a dar algunos versículos. Recuerden que estamos en Mateo 24. Miren lo que dice el verso 36, por ejemplo. Perdón. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor se tarda en venir. ¿Qué tienen en común todos estos versículos? El elemento tiempo. Muchos piensan incluso que el Señor se ha demorado. ¿Se ha demorado de qué? Cuando Él nos puso una fecha para que nosotros digamos que ya está tardándose. De hecho, una de las razones por las cuales el Señor no deja un tiempo específico, no deja una fecha específica, es precisamente porque Él quiere que mantengamos viva esa esperanza todo el tiempo. No es lo mismo en nuestra mentalidad occidental que en la mentalidad judía, hebrea, hablar de la brevedad. Para ellos, hablar de cercanía no es un asunto cronológico, es decir, yo digo que el domingo está muy cerca del viernes, ¿cierto? Yo digo que el mes de junio está muy cerca del mes de mayo. Para los judíos no es así. Para los judíos la cercanía es más bien una actitud. Está en la mente. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar esa espera? Y es a eso que ellos entendían como una cercanía, una actitud de expectativa constante, de esperanza constante en Cristo Jesús, su Salvador. Pero pareciera que estos discípulos son como niños. Jesús ya les ha dicho que el día y la hora nadie lo sabe. Jesús muere, resucita el tercer día. Y en Hechos, capítulo 1, hay una cosa que a mí hasta se me la imagino de manera un tanto chusca, porque ya que Jesús resucitó y se encuentra con ellos y está por partir al cielo, yo me imagino a los discípulos codeándose y vamos a preguntar otra vez, quizá ya se le olvidó. Pregúntale tú, le decía a Juan, y Juan le decía a Santiago, no, pregúntale tú. De pronto alguien por ahí le dice a Pedro, pregúntale tú que tienes tanto valor. Y entonces Pedro hace así como que, Señor, dice el verso 6, la pregunta que le hace, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y yo me lo imagino hasta poniendo una cara así como diciendo, nunca te habíamos preguntado esto. Y Jesús sonríe y les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ya se los había dicho una vez, que el día y la hora, el tiempo, eso no era asunto de ellos, que lo que ellos debían hacer era prepararse espiritualmente, fortalecer su fe. Eso es lo que les correspondía, no saber el tiempo. Y Jesús nuevamente se los deja claro. Definitivamente. La intención de Jesús no es tanto decirnos cuándo vendrá el fin, sino alertar a sus oyentes de que deben vivir en un estado continuo de alerta mientras esperan el fin. Nuestra tarea entonces no consiste en hacer cronogramas de tiempo para saber cuándo, sino en estar atentos, velando en todo tiempo. No podemos saber cuándo, pero sí podemos prepararnos aquí y ahora. Resumamos lo que hemos dicho. Frente a los acontecimientos del tiempo del fin y ante la inminente venida de Cristo Jesús, centrados en Cristo, libres de temor. Centrados en Cristo, fortaleciendo la fe. Centrados en Cristo, el evento supera al tiempo. Para nosotros los mexicanos, hablar del Escuadrón 201 es un hecho histórico.
Estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, 1945. México participó de esta batalla. Y yo quiero contarles algo que sucedió el 2 de septiembre de 1945 por la mañana. Parte del Escuadrón 201 se encontraba descansando. Y aquí está la narración, según lo cuenta el sargento segundo Fernando Nava. Perdón. Él dice, yo me encontraba encargado del mutador de la base. Y desde ahí se recibían todas las noticias y órdenes. Desde ese punto podía ver y escuchar las películas que se transmitían en el área de proyecciones. Y un día recibí una llamada del cuartel general informando que Japón se había rendido. Como pensé que aquella noticia era una broma, colgué el teléfono y continué viendo la película. Pero de inmediato entró una segunda llamada diciéndome con voz enérgica que diera aviso al comandante del escuadrón que, por cierto, se encontraba también viendo la película. Me dirigí hasta donde estaba el capitán Axiola, detuve la proyección y en acto seguido mis compañeros me comenzaron a silbar y a lanzarme objetos, porque había detenido la proyección. Cuando el comandante me preguntó qué estaba pasando, me encuadré y saludándole le dije, mi comandante, solo para informarle que, aunque usted no lo crea, Japón se ha rendido. El comandante incrédulo fue llevado al conmutador para corroborar la noticia, mientras todos esperaban en silencio la confirmación. Entonces, después de colgar la llamada, se dirigió a todos en tono claro y fuerte y dijo, señores, la guerra ha terminado. Nos vamos de regreso a casa. Eso es justamente lo que esperamos que suceda muy pronto. Que el toque final de la trompeta cierre la historia de este mundo. Y entonces Cristo Jesús aparezca en las nubes de los cielos y nos lleve a morar con Él por 1000 años y después haga descender la santa ciudad desde el cielo. Que tú y yo podamos estar listos y preparados para ese glorioso encuentro. Que Dios me los bendiga. ¿Qué les parece si hacemos una oración ahí desde donde estemos? Vamos a encomendarnos en las manos de Dios. Señor, te agradecemos esta noche, porque aunque nos encontramos en diversos países y lugares, pero nos une la misma fe, nos une tu santa palabra y nos une la bendita esperanza de tu inminente retorno. Tú has dejado esa promesa bendita, que un día vendrás por segunda vez a esta tierra y nos llevarás a ese mundo donde no hay más lágrimas, ni muerte, ni dolor. Queremos estar listos para cuando tú vengas e ir contigo a nuestro verdadero hogar, a nuestra verdadera patria celestial. Bendice a cada uno de los que han seguido esta transmisión, que este mensaje pueda ser de bendición para muchas personas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. De verdad, qué mensaje tan impresionante, tan emotivo de cómo debemos de estar preparados para el eminente regreso de Cristo Jesús. Gracias, pastor, de corazón. Le agradecemos mucho por su tiempo y le invitamos a que se desvele con nosotros. Terminamos a las 6 de la mañana. Esto es una fiesta espiritual y sin duda ya con este sermón estamos ya más que emotivos, más emocionados que antes, listos para preparar y arreglar lo que sea necesario para encontrarnos con nuestro Señor. Muchas gracias, Pastor Gamaliel. Continuamos adelante con la programación.